a Santa si puede comentar sobre la primera y yo la segunda, y luego ya abrimos a preguntas del público, por favor. Claro que sí. Doctor, sobre todo nos interesaría, entendemos que en esta ocasión nos presenta un panorama muy puntual y específico de la atención de la pandemia. Sin embargo, el doctor al principio de su presentación nos comentaba acerca de la vasta experiencia que tiene. La verdad es que tengo el honor de formar parte del cuerpo de médicos exresidentes donde usted también se formó. ¿Cuál es la experiencia, doctor, a nivel personal en este tránsito también de su llegada a la entidad federativa, el enfrentarse, como muchos nos enfrentamos a la pandemia, y en base a las experiencias y a lo que vivió en otras epidemias, en otros brotes, ahora al enfrentarse con COVID-19 y pues tener que manejar a todo un estado, ¿no? O darle la orientación y la coordinación a un estado? ¿Qué nos pudiera usted comentar, sobre todo a nivel de diferentes tomadores de decisiones? Bueno, primero, la pregunta es muy compleja, muy importante también. Muchas gracias, doctora. Yo creo que todos hemos vivido, esta es la experiencia, quizás a nuestra generación nos tocó vivir una de las experiencias más críticas en términos de salud pública, ojalá ya no haya otra. Ha sido un reto enorme para todas las personas, para muchísimas personas, y desde luego también para un servidor. Siempre uno en estos temas, en la medicina en general, siempre busca actualizarse, estar preparados. Siempre hemos tenido manuales, siempre han existido esfuerzos internacionales y desde luego México, y me consta, ha sido un actor protagónico en esfuerzos. Tú estuviste, subsecretario, muchos años también participando desde la Dirección General de Epidemiología. Lo que quiero decirles es que no improvisamos. Desde la OMS y en los países existían programas, planes, había el conocimiento, pero sí todo eso aplicado a una nueva enfermedad. Y eso no deja de ser un reto por las dimensiones, por el avance tecnológico, el avance de la información. La infodemia fue un reto enorme. Y yo quisiera destacar en mi experiencia personal, pues que en San Luis Potosí hay un gran equipo de trabajo. Hay un gran equipo de trabajo, se trabaja en equipo, hay muchas personas, hombres y mujeres, que todos los días están dando lo mejor de sí, y eso facilita cualquier reto. Con eso se puede abarcar cualquier reto. Hemos tenido un gran respaldo por el señor gobernador del estado. En San Luis Potosí se han privilegiado la información técnica, científica, para la toma de decisiones. Estos cuerpos colegiados que yo mencionaba al inicio nos han orientado, nos han guiado y nos han permitido también pues tratar de tomar las mejores decisiones. Hemos tenido también, y lo agradecemos, lo reconozco públicamente, un gran liderazgo por parte del subsecretario, por parte del secretario Alcocer y de todo el equipo. Ya mencionaba yo el INSABI también y todas las dependencias federales. Ha habido momentos difíciles, sin duda, ha habido muchas crisis, enfrentamos muchas crisis. Yo les podría contar desde el primer caso, la primera defunción que tuvimos, el primer brote que tuvimos que atender. Es decir, hay un número de temas importantes. La primera defunción en personal de salud nos duele mucho, de tal manera que son muchas circunstancias, pero sin duda yo quiero destacar el personal, hombres y mujeres potosinas y potosinos que están dentro del sector salud con una gran experiencia y que desde luego han sido pieza clave para la atención de la epidemia, y ahora también con un gran liderazgo, mis compañeras y compañeros, en el proceso de vacunación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Estoy dándome cuenta que nos quedan 16 minutos, entonces vamos a abrir preguntas y comentarios y ponemos a disposición también la amable participación del doctor Lutzo. Vamos a abrir con Andrea Vega de Animal Político, nos da gusto verla de regreso. Nos seguimos con Blanca Valadez de Milenio y vamos alternando. Gracias. Queríamos preguntarle cuál es el plan para vacunar a personas postradas mayores de 60 años y quiénes son los responsables de este plan, si es cada entidad, o sea, las autoridades estatales, o es la federación, por favor. Con mucho gusto. Hay un solo plan de vacunación y un solo operativo de vacunación. El operativo lo conduce el Gobierno de México, el Gobierno federal, y el Gobierno federal es responsable de toda la operación. A diferencia de lo que decíamos al inicio de esta conferencia y hemos dicho en innumerables ocasiones, la participación de las entidades federativas en el tema de salud
desde 1997 está desconcentrada. Hay 32 secretarías estatales de salud y una federal. La respuesta a la epidemia en general, todo lo que nos acaba de mostrar el doctor Lutzo en el caso de San Luis Potosí, se ha conducido de acuerdo a lo que corresponde a cada uno de estos dos niveles. El plan de vacunación, la política nacional de vacunación, se ha instrumentado desde el gobierno federal, principalmente con las instituciones federales, en lo que corresponde a un apartado muy específico de la Ley General de Salud, que se enmarca en la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Fueron designadas 32 brigadas especiales y coordinadores de estas brigadas, es personal de salud de instituciones civiles, en algunos casos de la parte no armada de las Fuerzas Armadas, y coordinan en cada entidad federativa. Ahora, ya en la operación, de acuerdo con el operativo Correcaminos, en cada entidad existe un comité estatal de vacunación. Este es para el uso rutinario de las vacunas, y en ese comité estatal concurren los secretarios de salud de las entidades, quienes coordinan al comité y se han integrado al operativo Correcaminos. Yo diría que en general, prácticamente en todas las entidades federativas ha habido una gran disposición de los gobiernos estatales a aportar, a sumar, a ser parte de la operación, y aunque las vacunas son responsabilidad del Gobierno de México, la operación se conduce de manera colegiada. De hecho, San Luis Potosí es uno de los ejemplos destacados, y en el alcance territorial participan no solamente personal de salud, sino también de otros sistemas gubernamentales de bienestar. Hay personal voluntario de distintos programas, hay personal profesional de distintos programas sociales, más allá de salud, y que se sumen y contribuyan a eso. En forma concreta, respecto a personas adultas mayores de 60 años y personas que tienen un problema de movilidad, desde el inicio del operativo se consideró indispensable tener un alcance comunitario, es decir, no esperar a las personas pasivamente en los centros de vacunación, sino contemplar en cada demarcación territorial, en cada municipio, a veces en cada pueblo, que exista conocimiento de quienes tienen un problema de movilidad, y estas personas que conforman las unidades operativas vayan a las casas, principalmente para facilitar la movilidad. Y aquí queremos agradecer, ya lo hemos hecho antes, la enorme solidaridad del pueblo de México. Ha sido impresionante, no sé, estimado Miguel, tu experiencia local, sí, cómo el pueblo ayuda al pueblo. Hay personas que sin conocer al vecino, a lo mejor no le hablaban, a lo mejor estaban disgustados, y finalmente se han sumado. Y hay escenas verdaderamente conmovedoras de personas que incluso cargan en una silla a través de la sierra a una persona en necesidad para que alcance la vacuna. Ha sido realmente conmovedor. Sí, si me permite, subsecretario, por favor, pues, miren, ha sido pues también una forma de aprender y de ir avanzando, desde luego, en este trabajo de equipo. En el caso de San Luis Potosí, desde la página, y esto es una página nacional, las personas se registran y ahí señalan si tienen o no problemas de movilidad. Para darles un ejemplo, para el primer operativo que se hizo en la capital del estado, más de 400 personas estaban identificadas con problemas de movilidad absoluto, y se organizaron brigadas a través del IMSS, que es coordinador en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el IMSS Bienestar. En caso particular se hizo un apoyo especial de la Cruz Roja, con ambulancias de la Cruz Roja para llevar a los equipos de vacunación. Entonces, del operativo macro se desprenden estos operativos específicos para llevar la vacuna a las personas que así lo requieren, y así se ha estado haciendo. Cada vez será menor, esperemos que sea menor, y también, por ejemplo, en la capital del estado y en algunos municipios se logró en algún momento poner módulos de vacunación de acceso vehicular. Y esto ayuda, no resuelve a las personas que realmente tienen un problema absoluto de movilidad, pero sí hay muchas personas que tienen la posibilidad de acudir en carro, como dice el subsecretario, entre vecinos se ayudan, entre familiares, para llevar a aquellas personas que pues a lo mejor pueden caminar, pero con un bastón, con una andadera, y que es mejor que vayan en carro, y así se ha estado vacunando, y creo que esas dos modalidades han contribuido mucho a evitar estas barreras que decíamos y hacer que la gente
reciba las vacunas. Gracias. En el caso de entidades como el Estado de México y Jalisco, la vacunación a personas postradas no ha iniciado. ¿Por qué ha pasado esto? No hay ninguna razón por la que personas postradas sean distinguidas de manera específica para que venga después su vacunación. Simultáneamente, conforme ha ocurrido la vacunación, en todas las entidades federativas se ha vacunado a personas, afortunadamente la gran mayoría, que no tienen problemas de movilidad, pero también se ha incluido a las personas con problemas de movilidad. No, pero en el Estado de México y Jalisco no. De hecho, lo preguntamos a las entidades, le hemos estado preguntando desde la semana pasada y no. Tráiganos información, Andrea, es vital, lo que hemos dicho siempre, rumores no sirven. Tráiganos evidencia y ayúdenos. Las secretarías nos han confirmado que no ha empezado. ¿Las secretarías de salud? ¿De las entidades nos federativas? Dijeron en el Estado de México que es porque depende Tráiganos de la federación. evidencia, por favor, muy importante, ayude a ayudar. Ayude a ayudar. Tráiganos evidencia, ¿dónde, cuándo, en qué municipios? ¿Qué tipo de evidencia quiere? Le estoy comentando Yo que se lo la agradezco por Secretaría eso, de pero lo Salud que le fue digo la es… que nos dijo que están esperando indicaciones de la Federación en el Estado de México. Insisto, ayúdenos a ayudar. Su medio tiene esta costumbre de presentar algo como cierto sin presentar evidencia. Ayúdenos a ayudar. ¿Qué evidencia sería? ¿Le traigo al subsecretario de Salud? Le preguntamos a la Secretaría de Salud. Andrea Vega, de Animal Político. Insisto, ayúdenos a ayudar. Tráiganos evidencia. ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde está la prueba de que no se ha vacunado a personas en estado de postración? Cuando tenemos perfectamente documentada la operación de campo de que se ha vacunado a personas postradas. Si alguien ha faltado, es muy importante que tengamos claro que es anormal que no se haya vacunado. Debe haber una razón. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hay que llegar a ellas y ellos. Aprovechamos para comentarle a la población, si en su comunidad usted conoce a alguien que tenga dificultades de movilidad, sea un familiar, un vecino o una persona desconocida, ayude a que esa persona tenga acceso pronto a que sea vacunada. Los números que ponemos aquí a disposición son para eso también. Si alguien tiene un reto específico, puede llamar y decir, este es mi nombre, vivo en tal lugar, no me han vacunado, ayúdenme. Alguien me dejó de lado. Esa es la idea. Porque también pasa que hemos pedido esa información a la Secretaría de Salud, cuántas personas postradas se han vacunado y nos pidieron que viniéramos a preguntarle aquí a usted. Insisto, Andrea Vega, de Animal Político, nadie debe ser excluido por tener postración, al contrario, si en el operativo alguien fue omitido, una persona, 2 personas, 10 personas, 100 personas, la cantidad que sea, eso es anormal. Okay. El operativo no contempla una etapa posterior para personas en postración, al contrario. Si usted conoce a alguien que no ha sido vacunado y que necesita asistencia porque vive sola, porque no se puede comunicar con alguien, porque los familiares no le ayudan, por favor, ayúdenos a encontrar a esa persona. Regístrenla en la página, llame al número, cualquiera de los medios que ponemos a disposición. Usted, que es una reportera de Animal Político, en general, cuando un reportero o reportera trae información, ayuden a ayudar. Ayuden a ayudar, por favor. Gracias, Andrea. Le damos la bienvenida de regreso a la conferencia. Blanca Valadez, de Milenio, por favor. Si nos puede aclarar, doctor, ¿qué cifra de adultos mayores están tomando como referencia para decir que ahorita el 19% de la población y qué en número, qué cantidad de adultos mayores de 18 años contemplan vacunar? Si nos puede hacer aclaración y hacerle una pregunta al secretario de Salud de San Luis Potosí. El 5 de abril fue cuando se detectó el primer caso de la variante India. Ahora tenemos 3 casos más. ¿Nos puede decir de qué fechas son y qué significa estos 30 casos vinculantes? Y bueno, ojalá me dé tiempo para otra. Gracias. Contesto brevemente. La primera, muchas gracias, Blanca, es la cifra del censo, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, la versión vigente o más actualizada, y toda persona que esté, no tengo en este momento la cifra, pero es fácilmente identificable, toda persona que tenga 18 y más años debe ser vacunada.
habíamos comentado ya en ocasiones anteriores, en el momento en que exista evidencia científica de que la vacuna o las vacunas son seguras y eficaces en población menor de 18 años, esperamos, y seguramente ocurrirá, que las compañías farmacéuticas productoras de estas vacunas someterán ante COFEPRIS las modificaciones correspondientes en la autorización para que pueda ser incluida esa población menor de edad en la vacunación. Pero es la cifra del censo. Muchas gracias, doctor Luz. Sí, subsecretario. Blanca, muchas gracias. Tenemos un sistema de vigilancia genómica que organizó la Secretaría de Salud Federal, participan instituciones de investigación, instituciones gubernamentales, y se están procesando, hasta donde yo sé, alrededor de 400 muestras semanalmente para hacer secuenciación genómica. Gracias a esta vigilancia proactiva en una persona residente de la capital del estado de San Luis Potosí, se identificó esta variante de la India. Esto precisamente coincide con la fecha que tú das. Entonces, a partir de la confirmación de esta variante, se hace el estudio de brote, se hace un estudio, una investigación, y nos fuimos de esa persona, nos fuimos hacia atrás para saber el origen de su contagio y poder identificar en qué momento, cuándo llegó esta variante, y afortunadamente fue posible identificarlo. Antes de esta persona se identificaron 31 casos confirmados con PCR positiva, y después de esta persona se identificaron 2 casos más de manera temporal. El origen de todo este evento surge con una persona que llega del extranjero, de hecho en realidad son 10 personas, pero es lo que llamamos caso índice, es una persona que tiene su origen en la India. Llegan en un grupo para dar una capacitación, esto sucede entre el 6 y el 8 de marzo, esta primera persona desarrolla la enfermedad ya estando aquí. Quiero decirles que las 10 personas llegaron con protocolos de seguridad sanitaria, viajaron con PCRs negativas, salieron de sus países de origen, 2 de Brasil, 8 de la India, con PCRs negativas. Sin embargo, como sabemos, por el periodo de incubación, una de estas personas sale negativo, pero está en periodo de incubación, desarrolla la enfermedad, participa en esta capacitación, convive con las personas que venían del extranjero en el mismo grupo. De las 10 personas, las 10 se enferman y son confirmadas a PCR. En ese momento no se lleva a cabo, esto sucede en el medio privado, desafortunadamente, se confirman con PCR, y de las personas que estaban recibiendo capacitación, personas residentes del estado, 11 personas resultaron confirmadas a partir de este contacto en este evento de capacitación. De esas 40, 11 confirmadas. De esas 11, 2 tuvieron eventos adicionales, lo que llamamos casos secundarios, de tal manera que una de estas personas participa en una reunión familiar. Por eso la importancia de no bajar la guardia, de tener mucho cuidado con las medidas preventivas. De esta reunión familiar se desprenden casos adicionales, 8 personas, y una de esas personas es la que contagia a lo que llamamos el caso índice, la persona que fue identificada con la secuenciación genética. Ahora, decía yo que de los capacitados, 11 confirmados, 2 habían tenido casos secundarios, 9 no hubo mayor consecuencia. También les comento que en el hotel donde estaban hospedadas las personas del extranjero tampoco hubo casos adicionales. Y la segunda persona que sí tuvo casos adicionales en su casa, su esposa, su hijo, si no mal recuerdo, hija, hijo, no lo recuerdo bien, pero fueron tres personas en esa familia, y estas 3 personas fueron captadas por los servicios de salud. Las muestras estaban en buenas condiciones, en ultracongelación, de tal manera que se valoró, se hizo la coordinación con la subsecretaría, se llevaron a procesamiento de secuenciación genética, y tenemos una persona de inicios de abril con secuenciación genética confirmada, 3 personas de mediados de marzo con secuenciación genética confirmada a la variante de la India, y el estudio de brote abarca 34 personas. 4 confirmadas con secuenciación genética y PCR, y 30 personas confirmadas con PCR, y donde las muestras ya no tenían la calidad o el tiempo suficiente para llevar a cabo la secuenciación. Ese es el resumen, digamos, del estudio de brote. Nada más, si nos puede precisar, estos casos ya son contagios locales, es decir, esta persona
convivió y las mismas personas contagiaron a otras personas. ¿Ustedes han visto que hay una mayor transmisibilidad de esta variante y de, no sé si de letalidad, pero sí de transmisibilidad? ¿Han visto eso? ¿Les preocupa? Técnicamente, primero, la primera parte son casos asociados, son casos secundarios y se llaman asociados a importación. Eso técnicamente así se definen. No hemos encontrado más casos activos alrededor de estas personas, no hemos encontrado de mediados de abril, solamente tenemos una persona que está grave, de todo ese conjunto de 34 personas que se encuentra grave, y pues si tomamos las tasas de ataque y seguramente las convivencias que tuvieron en una primera instancia los extranjeros entre ellos y después en la capacitación, pues si hablamos de 40 personas, y una de ellas en ese momento estaba en periodo de transmisibilidad, 11 que se hayan contagiado, yo creo que es una tasa de ataque alta del 25% y nos habla de que seguramente esta variante, podría tener mejores condiciones de contagio, como se ha definido por la OMS, actualmente ya definida como de preocupación, por los estudios que se llevan a cabo alrededor de esto y de su posible afectación de la eficacia de vacunas y de tratamientos. Pero por lo pronto eso es lo que hemos vivido, no hemos tenido un incremento de casos explosivo, se mantiene baja transmisión en el estado y particularmente en la zona metropolitana, que es donde se dieron estos eventos. Muchas gracias, doctor Lutzo, gracias, Blanca. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, son las 8:01. Le agradecemos al doctor Miguel Lutzo Steiner, secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, por compartirnos su experiencia y las contribuciones que ha hecho San Luis Potosí al manejo de la epidemia. Insisto, no solamente en su entidad, sino en general a todo el conjunto de la epidemia. Gracias a ustedes, reporteras, reporteros, gracias a ustedes por escucharnos. Recordar, la epidemia sigue activa, tenemos ya 17 semanas y media a la baja, la vacunación avanza. No pierda la oportunidad de ser vacunado o vacunada, aprovechando el comentario que nos hacen. Si usted conoce a alguien que no ha sido vacunado y considera que debió haber sido vacunado, por favor, ayúdenos a encontrar a la persona por medio de las distintas fuentes de acceso que ponemos a disposición. Y le encargamos a Animal Político que siga trabajando en su reportaje para ayudarnos a ayudar. Muchas gracias. Aquí termina la conferencia. Hasta mañana.